Habemos Gobernum en Holanda y va a ocurrir algo que quizás a más de uno le ha generado sorpresa, pero bueno, después de aquellas elecciones en las que la fachosfera ganó, pues en última instancia vemos cómo la tendencia de la que ya hablaba José, de que la derecha y la llamada ultraderecha empiezan a juntarse, pues se empieza a ver también en algunos países europeos. José, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy es sábado, ya dijimos que esta semana tendríamos que retrasar por problemas de agenda un día estos programas que hacemos para los seguidores, pero aquí estamos para hablar de ese gobierno que se está formando en Holanda, donde, bueno, Wilders probablemente no sea primer ministro, pero en cualquier caso va a formar parte de ese gobierno que se va a poner en marcha próximamente. Pues así es, queridos amigos, qué gusto estar finalmente, ¿no?, en el grupo de la comunidad real de Geopoder, que somos los que estamos aquí en Locals, ¿no? Sí, Xavi, la verdad es que, bueno, a un estilo similar a lo que ha ocurrido en Suecia, al final habemos gobierno en Holanda, y es un gobierno donde se necesitan los votos, evidentemente, del partido más votado, pero el partido más votado no aparece ni en el puesto de primer ministro, que hubiera sido Geert Wilders en este caso, ni parece ser que tampoco, aunque no tengo los datos completamente ciertos, tampoco aparecen en los ministerios. Pero cordón sanitario sí o cordón sanitario no, al final vemos, como tú muy bien has abierto el programa, que la derecha clásica se está uniendo a la derecha más radical, vamos a decir, en gobiernos en Europa, ¿no? Bueno, recordemos los 4 partidos que van a formar esta coalición de gobierno, que son el partido de Geert Wilders, el Partido de la Libertad, que se llama PVV, está el VVD, que me los tengo que anotar aquí para no olvidarme, que es el Partido de la Libertad y la Democracia, que es el partido de los liberales de Mark Rutte, que ha estado tantísimos años en el gobierno. Está un partido nuevo que se llama BBB, que es el partido de las protestas de los agricultores, y luego finalmente hay un partido centrista que se llama Nuevo Contrato Social, el NSC, en Holanda, que es el partido, un partido de tendencia de centro y que sobre todo funciona en la frontera con Alemania en el este del país, ¿no? Allí hay bastantes votos a este partido. Bueno, ¿qué nos vende la prensa? Pues la prensa nos vende que han tardado 6 meses en formar gobierno porque han suavizado las posturas de Geert Wilders y al final pues Geert Wilders hay que aceptarlo, pero nunca como primer ministro y este tipo de cosas. En definitiva, Geert Wilders estaba tranquilo porque Geert Wilders sabe que se iba a formar gobierno de una manera o de otra. Él ha sido, digamos, generoso, no queriéndose poner delante, pero él sabía que si se convocaban unas elecciones nuevas iba a ganar de paliza el PVV, pero que estamos hablando que en un país como Holanda, donde los partidos no tienen grandes diferencias entre sí, iba a incrementar 10 diputados de presencia en el Parlamento, con lo cual estaría prácticamente cerca de estar, junto con los agricultores y algún otro díscolo suelto, en una posición de mayoría absoluta. O sea que se iba a llegar a un acuerdo. Esto ha cabreado brutalmente, pero brutalmente ha cabreado, por ejemplo, a los liberales europeos, la gente de Renew Europe, que dicen que, bueno, hay una señora en el Parlamento Europeo que se llama Valérie Hayer, que es una eurodiputada del partido de Macron, que dice que desaprueba totalmente esto, que es en contra de los valores de Renew Europe, que esto no puede ser. Los verdes han hablado de una amenaza para Europa que se extiende, etcétera, etcétera, pero al final, si nos quedamos a bien los hechos, lo que acaba pasando es básicamente que, como tú muy bien abrías, la derecha clásica y la fachosfera se unen porque no les queda más remedio que unirse si es que quieren responder a lo que quiere la población, que se le están inflando las narices sobre muchas cosas y sobre todo, a ellos que les interesa el poder, lo que quieren es gobernar, ¿no? Entonces, ¿qué nos anuncia en el programa de gobierno esta coalición, ¿no? Esta coalición nos dice que va a ser la política, no está hablando Wilders, está hablando la coalición, va a ser la política de asilo más estricta de todas las que ha habido nunca en Holanda, es decir, se apuntan, vamos a decir de una manera llana, al modelo danés. Segundo, que la ampliación de la Unión Europea, atentos a esto que voy a decir porque el criterio es muy interesante, la ampliación de la Unión Europea tiene que venir porque los países que quieran entrar en la Unión Europea hagan reformas internas y no por consideraciones geopolíticas, de que estos son amigos de aquellos o enemigos de los otros, como están haciendo Francia y Alemania habitualmente. Es decir, Ucrania complicado. En resumen. En resumen.
En resumen, te lo dejo ahí porque mejor que lo resumes tú, no lo puedo jamás resumir yo. Tú lo haces mejor que yo, Xavi. Fíjate, en el tema de las perspectivas financieras, que con la cosa pandémica, pues bueno, se extendieron a ser generosas durante 7 años, en el periodo 21-27, porque es que tocó lo que tocó en aquel momento, que era el dichoso virus. Ahora mismo, que parece que no hay virus, por lo menos por el momento, dicen ellos que en las perspectivas 28-34, que ya contamos en Geopoder en abierto, que ya empezaban las negociaciones, había tenido lugar la primera reunión donde ya estaban hablando del presupuesto comunitario para 7 años, dicen que ellos ahora sí que nadie les va a chantajear, como se chantajeó a Rutte en su momento. ¿Os acordáis que los holandeses, los finlandeses un poquito más con la boquita cerrada, con la boquita pequeña, mejor dicho, pero los holandeses fueron los que más se oponían a que el virus fuera una excusa para seguir gastando y emitiendo deuda pública? En aquel momento les lanzaron una amenaza potente diciendo, oye, que vuestro sándwich de dividendos con los irlandeses y vuestros centros de coordinación, en definitiva, estos esquemas que tenéis cojonudos para que las empresas norteamericanas y las multinacionales no paguen impuestos en Europa, todo esto se os acaba. Y en ese momento se acongojaron y entraron por el aro sin ningún problema. Pues ahora dice esta coalición de gobierno que nanay de la China y que esto ya no va a pasar. O sea que ya tenemos a gente de la denominada frugalidad, ¿no?, que se pone ya manos a la obra y que dice que no les van a tocar las narices. Y luego, curiosamente, no aparece en el acuerdo de gobierno, de coalición de gobierno, nada de eso que le gustaba tanto a la Comisión Europea en el mandato que ahora termina de Ursula von der Leyen. Ni se habla de digitalización y prácticamente no se habla de cuestiones climáticas. Se habla muy poco. ¿Vale? Entonces ya hemos hablado de ese cambio en el discurso, que lo resumimos también de una manera muy llana, de la Europa digital y verde a la Europa competitiva y segura, que es lo que ahora parece que le apetece a franceses y alemanes, que son los que mandan en la Unión. También dicen que son contrarios al acuerdo con Mercosur, con lo cual, diciéndolo también de una manera en plan titular, son contrarios a España y a los intereses de España, que sería que España liderara dentro de la Unión Europea, pero que liderara un acuerdo con la hispanidad donde se llevara, pues digamos, el papel cantante. Ya sabemos que las personas que envía la Unión Europea a negociar a los países del Mercosur son alemanes, que son, vamos, hispanos de toda la vida. Desde luego, cuando Alemania no creaba follones en el mundo, mucha parte de ella estaba en España. No duró mucho, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, bueno, os podéis imaginar lo que aparecen. Esto es los criterios que aparecen en el acuerdo de coalición de gobierno. La sociopatía contra Wilders es brutal, desde que tiene el pelo teñido, a que es amigo de Putin, pues todo lo que os podéis imaginar, que es un racista, que sus políticas, que quiere prohibir el Corán, pobre Corán, ¿por qué lo quiere prohibir? Todo este tipo de cosas pues están zurrándole. Él lo que dice, bueno, pues ha salido con la típica frase de político que él cree que va a pasar a la historia y tal, dice: el sol vuelve a brillar en Holanda, el sol va a volver a brillar en Holanda. Bueno, todo esto de la cuestión de la sociopatía, que lo hemos hablado mucho esta semana, ¿no? En fin, y en semanas anteriores, con la cuestión de la fachosfera, con el atentado a Robert Fico, que al final hemos sabido que el tío que le había disparado pues es un sujeto de 71 años, un poeta de izquierdas, que es miembro de un partido de allí. Bueno, claro, la coalición de gobierno en Eslovaquia le echa la culpa a la oposición de que hayan disparado a Robert Fico, y básicamente nos explican ellos lo que nosotros os estamos siempre aportando como criterio de la sociopatía, de esto de inducir un estado de psicopatía temporal en la población contra alguien que es el enemigo, que si tú lo odias mucho, pues claro, te vuelves virtuoso. Lo que ocurre es que hay taraos en un momento dado que cogen una pistola y le pegan a alguien, le disparan a alguien, o le pegan una paliza a alguien, o las barbaridades que están pasando ahora mismo en Europa, ¿no? Fijaros lo que dice el partido, vamos, la coalición de gobierno en Eslovaquia. Le dice a la oposición: lo habéis conseguido. ¿Sabéis qué palabras utilizaba la oposición? Que seguro esto tampoco sale en ninguno de los periódicos al uso, ni en los periódicos cosmopaletos que leen los que creen que saben de relaciones internacionales por leer el Economist y el Financial Times, ¿no? Se les llamaba a Robert Fico y a la gente que estaba alrededor de él monos, vagabundos, basura y escoria. Este es el tipo de palabras que utiliza
perdonadme que lo diga así, la izquierda, utilizando el término vulgar, ¿no? La izquierda en Eslovaquia para dirigirse a la gente de la que está en el gobierno. Y finalmente uno de izquierdas ha cogido una pistola y la ha disparado 5 veces o 4 veces, que no recuerdo, a Robert Fico. En definitiva, cuidadito con la sociopatía, porque la sociopatía luego se nos va de manos, y al irsenos de las manos, pues pasa lo que pasa, ¿de acuerdo? Y eso es ahora mismo algo que estoy seguro que no están contando los medios de comunicación de masas, no están anunciando o contando cómo ha degenerado la política en Eslovaquia para que lleguemos a este punto. Lo único que a ustedes les enseñan, que a mí me enseñan, que yo soy como ustedes, lo que me enseñan son un tuit de Pedro Sánchez: estoy con la familia, estoy con vosotros, querida o querido amigo, recupérate, tal, y todo este tipo de payasadas, que es lo que colocan en la prensa. Pero lo fundamental que hay que analizar es el deterioro que había experimentado la política eslovaca, donde se puede decir tranquilamente, sin que te pase nada, que eres un mono, un vagabundo, una basura, una escoria, y esto no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estás en el lado bueno. Cuando tú estás en el lado bueno, el que se siente víctima se permite agredir al otro lo que le apetezca. Y claro, todas estas políticas, todos estos ismos, políticas de identidad, políticas de género, políticas ecologistas, todo este tipo de cosas son fenomenales, pero el problema es que como reproducen la dialéctica agresor-víctima del marxismo, explotador-explotado, lo que acaba pasando es que el explotado dice: tengo derecho a la revolución y tengo derecho a matar, a disparar, a insultar, a hacer lo que me dé la gana, a ir a por la gente que me ha agredido a mí, aunque sea algo ficticio en tu cabeza. Bueno, quizás hacer una última reflexión sobre este tema, o dos reflexiones. La primera reflexión sería el darnos cuenta de que esto nos está anticipando qué es lo que va a pasar tras las elecciones europeas. A pesar de todo lo que se está intentando vender, donde, pues, imaginaros, los socialistas están poniendo como de jefe de cartel a un tío que se llama Nicolás Smith, y que si le pregunto ahora a Xavi o a César, que está llevando los mandos técnicos, quién narices es este tío, seguro que no me lo sabéis decir. Pues no, José, me has pillado, no sé quién es este señor. ¿No sabéis quién es Nicolás Smith? Normal. Smith, conozco John Smith, el de las novelas, pero poco más. Yo tampoco. Tampoco mira, los... Mira, César, por ahí, se materializó. Sí. Se ha materializado. Oye, pues este Nicolás Smith es de Luxemburgo. No sabemos si le da el frasco o no, como le daba Juan Claudio Juncker, que le daba el frasco bien, como todos sabéis, pero este hombre, pues, es socialista, es de Luxemburgo, es comisario europeo de Empleo y de Asuntos Sociales, pero vamos, hablando con una persona de la calle, no saben quién coño es que nadie sabe quién es esta persona. Pues esto es lo que ponen los socialistas. ¿Qué va a pasar? El resultado de los socialistas va a ser malo, el de los liberales peor, y el Partido Conservador Europeo, el Partido Popular Europeo, pues va a sacar bien, así, un poquito más, un poquito menos. José, recordamos en un programa de Geopoder Actualidad que hablábamos de cómo, bueno, Teresa Rivera, creo que era la ministra española, había estado hablando mal de von der Leyen por aquello de que podía unirse, ¿no?, a la extrema derecha, en fin, y luego por temas climáticos. Y pues quizás, tal y como estamos viendo también con este candidato, se confirma un poco lo que comentábamos, ¿no?, que dan por perdidas las elecciones y están ya a lo que puedan sacar, a lo que puedan rascar, no van a quemar a un candidato bueno, y por eso se pueden permitir el lujo, ¿no?, de utilizar quizás discursos que son completamente irracionales. Así es. Creo que das en la clave, y el criterio es ese. Ojo, que lo que viene es, tú lo decías al abrir el programa, es derecha clásica con derecha menos clásica. Y esto viene ahora mismo en las elecciones al Parlamento Europeo y por ende influirá en la conformación de la Comisión Europea, el presidente del Consejo, el alto representante para las relaciones exteriores de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Un criterio. El segundo criterio, muy importante, lo lanzábamos en algún programa hablando de los votantes de Alternativa por Alemania, como un periodista se había ido a mítines de Alternativa por Alemania y se había encontrado que lo que había era jubilados, lo que había era autónomos, lo que había era gente de lo más normal con sus hijos y tal, y que no había, pues, rednecks con rifles, escopetas, tatuados y con ganas de matar a la gente, que había gente de lo más normal allí, pero completamente normal. De hecho, ese tipo de gente generalmente suelen estar últimamente en partidos más a la izquierda, lo cual a mí también me asusta bastante. Es que ahí voy. Es que al final, haciendo un estudio muy por encima de cuáles son los votantes de estos partidos de extrema derecha,
como los llaman algunos, populistas, nacionalistas, antiglobalistas, patriotas, pongan ustedes el nombre que quieran, que no nos vamos a poner finos ahora, nos estamos entendiendo y aparte aquí estamos en la comunidad de los que sí que saben de geopolítica y no se dedican a abrazarse a farolas, de yo soy prorruso o pro-ucraniano. No, nosotros somos españoles, hispanos también, en segunda derivada, pero lo que tenemos es que centrarnos en lo nuestro y no abrazarnos a farolas porque sí. Y entonces, claro, lo que te encuentras, y es lo que le preocupa a tantos analistas, es que no, la mayor parte de los votantes de extrema derecha, o muchos de ellos, son gente muy joven. Son gente muy, 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 muy joven. Y quiere decir que viene un reemplazo al voto vamos a decir, fascista, que viene de la gente muy joven. Tengo aquí anotadas algunas chuletas, o sea, de la gente de generación Z, no de millennials, de generación Z, el 32% de ellos, un tercio, votan al Frans Belang en Bélgica. Eso, los del Frans Belang, vamos, dejan a Puigdemont y a Junts y a los de Esquerra Republicana como, vamos, como unas monjitas de la caridad, ¿eh? No sabéis qué tipo de gentuza son estos tíos, ¿eh? Pues el 32% de la gente de generación Z vota a esta gente, y es el 32% en toda Bélgica. Es algo tremendo, no solo en Flandes, en toda Bélgica, el 32%. En Wilders tiene prácticamente un cuarto del voto, el 23%. Chega en Portugal el 25%. Estoy hablando de gente de menos de 30 años. Con lo cual, el reemplazo de la fachosfera, como dicen algunos, siempre lo decimos con ironía, y algunos hasta nos dicen que somos siervos de la izquierda y de no sé qué. Bueno, es que nos han llamado tantas cosas que ya la cosa, Xavi, tiene guasa, ¿no? De que somos de prorrusos a anti no sé qué, rusófobos, nos van llamando cosas. En cuanto a alguien no le encaja el cuento que le han contado y la farola a la que se tiene que abrazar, se vuelven locos. Pero bueno, digamos que he leído en varios análisis que lo que tenemos es que la fachosfera está sobre todo apoyada por gente joven, no por jubiletas. Como estabas diciendo tú, Xavi, que más se están yendo más a posturas, vamos a decir, de los que quieren conservarlo todo, ¿no? Como nos dijo Pedro Gallego en un programa que hicimos con él en Demos Libertad, que al final quieren conservar lo que hay, ¿no? Pues quieren conservar, pues eso, los derechos, las pensiones, las tal. Y bueno, esto es lo que yo quería comentar. Habemos gobierno en Holanda. Ha tardado 6 meses. Básicamente sabíamos que iban a llegar a un acuerdo porque como convocaran elecciones, la paliza de la fachosfera iba a ser, pero fenomenal. Se la ha envainado un poquito Geert Wilders, dejando que otros vayan delante. La coalición de gobierno, pues eso parece, pues no sé, de nuevo teníamos que haber empezado con una broma, ¿no? Un programa diciendo, vamos a leer el programa de gobierno de tal, y dirían, esos son los fascistas de no sé dónde. No, pues es una coalición de gobierno entre liberales, no sé qué, en Holanda. O sea, que está cambiando y mucho el mundo. Está cambiando y mucho el mundo. Y parecen que los cordones sanitarios, pues ahora mismo no van a funcionar porque a esta gente lo que le gusta es lo que le gusta. A esta gente le gusta el poder y el dinero. Y para asegurarse el poder y el dinero lo que necesitan es gobernar. Y si no gobiernan, mala cosa. O sea que tenemos fachosfera para fíjate, rato. José, hablando desde un punto de vista únicamente de la comunicación, esto me recuerda mucho a lo que pasó en su día con los partidos populistas de izquierda, en la época de Podemos, cuando aparecieron varios por toda Europa. En un primer momento los socialdemócratas decían que de ninguna de las maneras iban a juntar con los malvados comunistas, ¿no? Y recuerdo también cómo empezaba a ir gente muy normal, ¿no? Gente que estaba hasta el gorro de la corruptela, etcétera. Sí. Y luego fíjate cómo ha terminado radicalizándose hasta unos extremos horrorosos, no solamente la parte de la población que entró en estos partidos, sino también el propio Partido Socialista en los distintos países del mundo mundial, ¿no? A mí el miedo que me da que esta gente normal que ahora se está acercando a esta fachosfera, llamémosla así, acabe también radicalizándose y con discursos que no tengan nada que ver con lo coherente, ¿no? Que es ese miedo que me pulula, ¿no? Porque yo aquello lo veo por la izquierda y esperemos que por la derecha no ocurra lo mismo, porque eso al final es dividir a la población y generar dos bandos muy claros que en última instancia ya sabemos cómo pueden terminar, ¿no? Nosotros ya sabemos que la distinción, lo has comentado tú muchas veces, Xavi, la distinción derecha-izquierda ya es completamente obsoleta. No tiene ningún sentido. Hay gente que quiere vivir a la teta del Estado y gente que no quiere vivir a la teta del Estado, gente que quiere proteger a su nación y gente que no quiere proteger a su nación. Eso es lo que hay. Y nada más, ¿eh? Y al final eso le han puesto antes nombres, ahora se utilizan otros nombres, pero digamos que los dos factores que en política tienes que te dejan elegir, porque en el fondo no nos dejan elegir de verdad en Europa un representante propio, que sí en Francia y en el Reino Unido, ni tampoco nos muestran habitualmente una separación, nos dejan tener una separación de poderes. Pero no teniendo eso, lo que nos dejan elegir es entre esas dos cosas. Pues así está.
si quieres más Estado o menos Estado, si quieres más nación o te quieres diluir en el éter 2030 o en lo que sea. Nosotros aquí, desde luego, defenderemos la nación por encima de todo y defenderemos a los ciudadanos que quieren generar riqueza y que quieren generar un país próspero, ¿no? Que es en última instancia lo que planteamos para España, no solamente en este canal, sino en otros tantos. José, lo dejamos... Sí, Xavi, si fuéramos ambiciosos como algunos, ¿no? Que en el fondo no se aguantan y que quieren dar saltos a la política y tal, pues tendríamos que ser el partido del autónomo y el partido del panadero y el partido del taxista. Y el partido del que tiene un pequeño gabinete de algo, de fisioterapia, incluso de abogados o de lo que sea. Ese es el tipo de gente que en España trabaja todas las mañanas y luego pues no se le reconoce. Ese es el partido que falta. Pero nosotros, como no tenemos esa tendencia, ¿no?, de venirnos arriba, pues ahí lo dejamos. Pues José, no lo dejamos porque seguimos con más programas, tenemos más temas que tratar para suscriptores, así que no se muevan de Locals y vamos a por más. Vamos a por ello. Un abrazo.